Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de esta serie explicando el ejemplo del libro de Java Cómo Programar, décima edición de Paul y Harvey Deitel. En el capítulo de hoy vamos a explicar los principales títulos del capítulo número 8, es decir, los principales objetivos del capítulo 8, que son los que salen en la portada de cuando llegas al capítulo 8, ¿no? Valga la abundancia. Bueno, en el primer objetivo que tiene este capítulo es usar la instrucción throw para indicar que sucedió un problema. Para explicar esta secuencia throw, esta línea de código, vamos a preparar este código que dice así. Importamos la librería Scanner para ingresar un número del 1 al 10. Nos piden acá que ingresemos un número del 1 al 10, pero si, pero después si comprobamos que el número es igual está en ese rango, le decimos que muy bien, felicitaciones, tu número está en el rango. Pero en el caso de que no esté en el rango del 1 al 10, le decimos que nos tire una excepción que diga que el número ingresado está fuera del rango. Es decir, vamos a ejecutar el programa y nos va a salir acá de que ingresemos el número. Una vez ingresamos el número, vamos a decir que un 56 por ejemplo, vamos a darle enter y nos sale acá excepción, que nos tira la excepción, qué sé yo, y nos dice el número ingresado está fuera del rango. Excelente, es lo que nosotros queríamos que suceda. Pero si está dentro del rango, va a salir el número ingresado es correcto, excelente. Por ejemplo, un 5, número ingresado es correcto. Esto es la secuencia, la instrucción throw. Después vemos que tenemos que otro de los objetivos es usar la palabra clave this, como antes usábamos la palabra clave this para, habíamos visto que en una clase usábamos la palabra clave this para hacer referencia, para identificar variables dentro de una clase, ¿no? Pero ahora de esta forma, con este this, vamos a utilizarlo para hacer referencia a el constructor de la misma clase. Para este ejemplo, creamos una clase cualquiera que va a ser privada y le llamamos timer, así como si fuese un reloj, ¿no? Y va a tener tres variables privadas tipo entero que va a ser hora, minuto, segundo. Y le decimos que el primer constructor, vamos a crear el constructor timer, que va a necesitar tres parámetros, va a necesitar tres enteros. El primero va a ser la hora, el segundo el minuto y después el tercero va a ser los segundos. Y les decimos que esta hora de acá va a ser igual a esta hora de acá. Bueno, lo que vimos antes, le seteamos la hora, los minutos y los segundos. Después vemos que tenemos otro constructor timer, que es distinto que el primero, porque en lugar de ingresar tres parámetros, este solo ingresa uno. Pero cuando vemos que lo que hace el segundo constructor, nos damos cuenta que tiene la palabra this. Acá hace referencia a este this. Este this va a hacer referencia a este constructor de acá, porque tiene los tres parámetros también, ¿no? Entonces, si yo llamo a la función, cuando yo creo un objeto tipo timer y lo llamo y lo, y lo creo con el constructor pasándole solamente la hora, lo que va a ser que los minutos y los segundos van a ser también, los va a setear a cero. No sé si quedó claro. Es decir, yo le voy a pasar la hora, poner que el paso de hora 5. Este constructor va a llamar a este otro constructor, pero con los valores de acá, 5, 0 y 0. Entonces, la hora va a valer 5, el minuto 0 y los segundos 0. Eso va. Y después tiene un método tipo void, que va a ser print timer, que lo único que va a ser imprimir el timer, el reloj, ¿no? Va a decir que la hora es esta, los minutos son estos y los segundos son estos otros. Después pasamos al main, en el cual, bueno, importamos la librería Scanner y creamos y en main claramente creamos un objeto timer que lo vamos a llamar reloj y lo vamos a crear con el constructor este que habíamos creado
de que solamente necesita un parámetro, ¿no? Y después vamos a imprimir lo que lo que se carga en realidad en el timer, en el objeto en el reloj. Entonces le dimos ejecutar y nos da que el hora va a ser 5, los minutos van a ser 0 y los segundos van a ser 0. Exactamente como dijimos que iba a ser. Pasando al ejemplo que sigue, que sería el capítulo 8.3, tenemos que otro de los objetivos de este capítulo era utilizar las variables y los métodos static. Si recordamos, una variable static en una clase hace referencia a que todos los métodos de esa clase podían utilizar la variable sin necesidad de crear una nueva. Para este ejemplo, para explicar este tema, creamos un objeto, escúchame, una clase de tipo employee.java en la cual tenemos que tiene tres variables privadas acá creadas. Dos tipos son string, eh, uno es first name, otro last name, en los cuales, bueno, uno va a ser el nombre, otro va a ser el apellido, y va a tener eh, el, una variable privada tipo entero y base static la vamos a llamar count y la vamos a inicializar a 0, que es, acá dice que es el número de empleados creados. Eh, Acá vamos a creamos una clase pública de employee en la cual bueno, va a pedir el string del primer nombre y del apellido, ¿no? Y se los va a setear correctamente. Y a la variable esta pública, static, perdón, se la va a sumar en uno. ¿Vieron la diferencia acá? Mira, como estas no son static, el first name y last name no son static, tenemos que usar el this.firstName, this.lastName. Pero como count si es static, no hace falta que pongamos this.count más, por ejemplo. Sino que poniendo el más count o count más, ya está, ya va, funciona. Y luego se imprime por consola que el employee constructor, qué sé yo, y te imprime que el primer el nombre, el apellido y el contador que es la variable estática. Tenemos después bueno, los métodos de los getter y setter, en realidad son dos getter uno que el getter del nombre, el getter del apellido, y tenemos el getter del count. Y este lo vamos a hacer, este método es estático, ya que tenemos la variable count es estática, entonces vamos a hacer estático. Entonces, yendo ya a la utilización de esta clase, vamos al main.java, en el cual tenemos la, la clase main, tenemos el método main, y tenemos que en la línea K11 vamos a hacer un, eh, una impresión por pantalla, por consola, en la cual va a decir employees before, o sea, empleados antes de la instancia, y va a poner el employee.getCount, es decir, la cantidad de empleados que hay antes de hacer todo esto de acá. Nosotros podemos hacer employee.getCount por el simple hecho de que el getCount es un método estático. Entonces no necesitamos instanciar el getCount para poder utilizarlo, ¿no? Eh, Después de mostrar por pantalla la cantidad de empleados que tenemos en la empresa o en lo que sea, creamos dos objetos de tipo employee, tipo empleados, y uno va a ser E1 y el otro E2. Y les llamamos uno Susan Baker y el otro Bob Blue. Eh, una vez creamos estos empleados, estos objetos, tenemos que, bueno, vamos a imprimir por pantalla que es lo que pasa después de instancia la clase de empleado, ¿no? Entonces tenemos
que vamos a mostrar también por pantalla vía, vamos a mostrar el empleado 1, es decir, Susan Baker, y vamos a mostrar la cantidad de empleados que sale según la instancia de Susan Baker. Y después vamos a mostrar también la cantidad de empleados que va a figurar dependiendo según Bob Blue. En ambos casos tendré que ser 2. ¿Por qué? Porque como no cambia, o sea, como es una variable estática, no cambia, no le afecta que esté instanciada la variable. Entonces no cambia. Entonces deberían ser las mismas. Y como son dos, solamente ingresamos dos empleados, el resultado debería ser un 2. Vamos dándole play así va cargando. Y después de hacer todo esto, vamos a imprimir por pantalla también, por consola, el getCount, de nuevo, como lo hicimos acá antes, por el simple hecho de que, bueno, pues podemos porque es una variable de estática, entonces no hace falta un método estático, perdón, y no hace falta estanciarlo. Y bueno, y por finalizar, vamos a imprimir por consola también los empleados, los nombres de los empleados que cargamos. Entonces, como vemos acá, tenemos eh, los empleados antes de la instanciación, sería la traducción, del E1 y E2, decimos que es cero. Entonces, sí, está bien, yo no tengo hasta ahora yo no tengo ningún empleado. Entonces, eh, después pasamos a la parte de construimos el primer coso, el primer empleado. Entonces el count va a valer uno porque ya tenemos un empleado. Ahora, después que cuando construimos el segundo, ya vamos a tener 2, se nos quedó en 2. Entonces, después pasamos al employee after, después de la instanciación, y vemos que, como le dije anteriormente, nos sale que dependiendo si ponemos e1.getCount, e2.getCount y employee.getCount, los tres nos da igual. ¿Por qué? Porque, repito, es una variable estática, un método estático, por lo tanto, no le afecta el hecho de que esté instanciado o no. Ese fue las variables y métodos estáticos. Después otro tema que habla este capítulo es importan los miembros estáticos de una clase. Es decir, yo tengo una clase, como la pasada, que utiliza métodos estáticos, que tiene métodos estáticos. Yo lo que puedo hacer es ahorrarme el instanciar los métodos siempre y cuando sean estáticos, ¿no? Es decir, acá tenemos el ejemplo del MAT, de la librería MAT que todos conocemos, la cual nos da la opción de hacer potencias, raíces, calcular el número pi, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que para utilizarlo sin el static tendríamos que poner mat.pow, mat.sqrt, por ejemplo, para la raíz, ¿no? En cambio, si hacemos el import static javalang, bueno, la librería, lo que hacemos es eh, importamos solamente los métodos estáticos y no hace falta instanciarlo, como es en este caso, como es en este ejemplo, que, que importamos las librerías estáticas del mat y luego las utilizamos sin instanciarlas, sin mostrar antes, sin el mat punto, sería sin mostrar la clase punto método, ¿no? Entonces vemos que hace un printf que dice que el cuadrado de 900, la raíz cuadrada de 900 es, qué sé yo, y acá te dice, eh, bueno, el cálculo del mat, o sea, el método del mat. Te dice que el sale de menos 9.8 te dice que, bueno, es sale, no sé qué vendría a ser sale, la verdad, tendré que haber puesto a investigar, pero eh, acá normalmente tenemos que haber puesto mat sin el static mat.sale. Y acá con el e y con el pi más de lo mismo, mat.e y mat.pi, pero como está importado de forma estática, ya no hace falta.
Entonces vemos que, bueno, funciona correctamente. Vemos que el cuadrado, la raíz cuadrada de 930, el 6 de menos 9,8 es 9,0, el e es 2,7 y pi es 3,14 y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pasando al siguiente, vemos que también otro tema a tratar en este capítulo es usar el Big Decimal para el cálculo monetarios precisos. ¿Qué es el Big Decimal? Bueno, el Big Decimal es una clase, una librería importantísima si vamos a hablar de cálculos monetarios. ¿Por qué? Porque las máquinas, las computadoras, trabajan con sistema binario, no es el mismo sistema decimal que el que trabajamos nosotros. Entonces, siempre que hacemos o sea, que hacemos cálculos, nosotros lo hacemos en decimal y las computadoras en binario. Entonces, siempre tienen que estar pasando de decimal a binario y viceversa. El tema es que la precisión no es la misma del decimal y que del binario. Entonces, siempre hay o sea, y en el pasaje este siempre se pierdan en decimales. Y cuando estamos hablando de mucha plata, o sea, de, por ejemplo, sí, demasiada plata, los decimales importan. Entonces para eso se creó el Big Decimal. Que bueno, que lo único que hace es agregar funciones de plata, por ejemplo. Nosotros le importamos de esta forma y bueno, también vamos a necesitar el number format, la librería de number format. Y bueno, para hacer este ejemplo tenemos que creamos dos objetos tipo bidecimal, uno va a ser principal y otro va a ser rate. El principal le vamos a dar el valor de 1000, va a empezar con un valor de 1000, ¿no? Y y el rate le vamos a dar un valor de 0,5, 0,05. El rate sería como el aumento, el porcentaje de aumento, por así decirlo, y el principal sería nuestro dinero que tenemos ahora en el bolsillo, sería. Eh, y vamos a imprimirlo por pantalla. Bueno, acá se imprime por pantalla una tablita donde va a decir, de un lado va a estar el año y del otro lado va a estar el monto, ¿no? Entonces tenemos el año y el monto. Después vamos a hacer un for. Vemos un for que va a recorrer 10 veces, claramente, o sea, va a ser 10 años. Y lo que va a hacer es, se crea un objeto tipo Big Decimal de nuevo y que va a valer el aumento. Es decir, ¿cómo se calcula el aumento? Sencillo. Ponemos principal.multiply, o sea, multiplicar el dato que tenemos ahora, el principal, por el año, en otras palabras. O sea, se multiplica el, es como que se le agrega el porcentaje, el incremento, porque le agregas, utilizas el rate, que sería el incremento, el interés, y se lo multiplicas por el año, ¿no? Entonces le vas agregando el incremento y le vas sumando el dinero, en este caso. Y bueno, y después lo que se hace es imprimirlo por consola. Y bueno, y queda así. No hay mucho más que explicar en este caso. Y después pasando al último, pero no menos importante, son las constantes enum. Que acá te lo muestro de dos formas, pero es más o menos lo mismo ambas, así que las hice en uno solo. Tenemos, tenemos una forma de declarar muchas constantes similares, pero distintas, ¿no? Y esta es una clase enum. Por ejemplo, yo estoy en una librería y quiero enumerar, en este caso si quiero marcar, quiero tener muchas constantes de muchos libros, ¿no? En los cuales yo quiero tener el nombre y el año en el que se creó, ¿no? El libro. Entonces, la forma de crear un enum de este libro, en este caso sería, ponemos public enum book, en este caso como si fuese public class, exactamente igual, pero en lugar de class ponemos el enum y de nombre le mandamos book. Se abren llaves y al principio se le ponen las constantes y sus valores, es decir, JHTP va a ser el nombre de nuestra constante
Y how to program va a ser un parámetro y 2015 va a ser otro parámetro. El CHTP después vamos a tener acá el C how to program y 2013 van a ser nuestros parámetros. Y así sucesivamente con nuestros libros, todos los libros que tenemos. Luego podemos tener que tenemos dos variables tipo string que van a ser privadas y final, es decir, que no las voy a poder mover, que se va a llamar title y copyright year. Este, entonces tenemos que book, acá creamos el constructor del book, vamos a decir que el book va a necesitar un título y un copyright year, un año de copyright, y se lo vamos a dar, se lo vamos a establecer a estas dos variables que tenemos acá, ¿no? Eh, Después, bueno, este es el getter del título. Tenés acá el getter del copyright, que no es nada del otro mundo. Y acá tenemos el main, el método main. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero vamos a imprimir por pantalla vamos a decir que todos los libros son esto. Entonces vamos a hacer un for each en el cual nos va a mostrar, el for each ya lo expliqué en capítulos pasados, si tienen dudas lo pueden ir a ver. Y va a imprimir por consola los nombres de los títulos de los libros con el año con el título y el año del copyright, ¿no? Entonces, eh, para esto se trata como si fuese se usa como si fuese un objeto. Si pones book, se pone directamente el nombre que le pusiste acá. Si ponemos book.getTitle, nos va a dar el nombre acá del objeto que creamos, la constante que creamos. Y si pones book.getCopyrightYear, te va a devolver el año del copyright como sale acá en consola. Después, lo que, lo que podemos hacer es imprimir solamente 5 por ejemplo, o un rango que nosotros querramos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En un for each, que en lugar de decir que te lo recorra todo, le damos un rango acá al enumSet. Esto se hace con el enumSet.range y le das el rango de los libros. Es decir, le das que vaya del libro que se llama JHTP hasta el libro que tiene nombre CPHTP, ¿no? Y te lo va a recorrer y te lo va a mostrar de uno hasta el otro. Y bueno, y te lo muestra. No tiene más. Esto ha sido todo el capítulo 8. Espero que lo hayan entendido. Y si no, bueno, en los comentarios pueden dejar su pregunta. Hasta la próxima. Adiós.